Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 27 de septiembre, aquí en Política con Carreño. Yo estoy mirando la fecha porque siempre ustedes saben que yo ando perdido con las fechas, pero sí, este programa es de hoy viernes. Y estoy grabando temprano, más temprano que cualquier otro día. No son las 9 de la mañana del jueves. Van a ser, son 12 para las 9. Muy temprano. Así que es que tengo un día agitado hoy día, el día viernes. Así que opté por grabar tempranito, amigos. Porque claro, si no después se me pasa la hora, me estoy acomodando aquí, ¿no? En esta silla. Y se me pasa la hora, entonces prefiero grabar ahora ya. Programa, como les dije, lo tenía prácticamente listo el otro día. Pero en fin, eh, hoy, como lo hemos anunciado, vamos a continuar con Boric allá en las Naciones Unidas, ¿no? Hoy día creo que regresa, ¿no? Bueno, vamos a complementar lo que hemos estado diciendo, lo que dijimos en el programa del miércoles, ¿no? Cuando hablamos de la multilateralidad. Eh, Hoy vamos a entregar la otra parte, por decirlo así, de la presentación de Boric allá en las Naciones Unidas y que corresponde con los derechos humanos, eh, sus declaraciones respecto de la democracia, eh, sus opiniones sobre Hamas, Israel, Rusia, Ucrania, sobre Venezuela, un tema importante para nosotros aquí en Chile. Y bueno, lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Un tema importante para América Latina. Pero aquí hay algo, ¿no? Eso que hace de Gabriel Boric un personaje que de repente como que va a dar en el blanco, que como que de repente está bien enfocado. Pero es como yo dije en una columna, eh, siempre hace las cosas como a medias, ¿no? Omite, no dice lo que debe decir, eh, tiene una mirada para un lado, pero esa mirada no la tiene para otro lado que es exactamente igual o peor. Es decir, hay un Gabriel Boric que no es creíble por eso. Yo creo que ese es el gran error, ¿verdad? Y en esto tiene que ver mucho el Partido Comunista, la influencia del Partido Comunista en Gabriel Boric, ¿no? Pero en fin, vamos a hacer un poquito de historia para conectar lo que él ha hablado sobre estos temas con la multilateralidad que ya hemos dicho, y también con la Agenda 2030 que yo les prometí en el programa de ayer que íbamos a entregar algunas cuestiones al respecto. Entonces, un poquito de historia. Ustedes saben que eh, hace ya muchos años, pues más de 100 años, hubo un presidente en los Estados Unidos, Thomas Wilson, y que Milei alude, lo menciona en su discurso, Javier Milei, el presidente Wilson. Él es importante
porque en el lejano 1917, o sea, estamos ahí en plena Primera Guerra Mundial, ¿no? En 1917, el presidente hace un llamado público a la comunidad, ¿verdad? En esa época internacional debemos retroceder más de 100 años y tratar de situarnos en ese contexto histórico bélico que trajo tantas muertes al mundo, ¿no? Millones de muertos. Entonces, él habló al Senado de los Estados Unidos y pidió por la paz sin victoria. Una frase bien importante, porque sobre ella, años después, se va a sustentar o se van a sustentar los principios fundadores de las Naciones Unidas. Por eso es importante y por eso es que Milei también lo menciona, ¿no? Él menciona al presidente, no entrega ni fechas ni nada. Menciona al presidente y da por sentado que la gente lo ubica en ese contexto de la Primera Guerra Mundial. Entonces, una paz sin victoria que ponga fin precisamente a este conflicto mundial, el primero del siglo XX, ¿no? Y es un discurso, como digo, de mucha relevancia, un discurso trascendental, porque anticipa lo que en un comienzo se llamó la sociedad de las naciones, claro, que origina, en definitiva, el año 1945, el nacimiento de la organización esta, ¿no? De la ONU, esta organización de las naciones, ¿verdad? La ONU. Que es lo que tenemos hoy, pero que es lo que tenemos hoy con una mirada absolutamente diferente a lo que fueron los principios fundadores. Y yo he hablado varias veces de lo que ha significado la ONU y del cambio que ha tenido la ONU. Evidentemente, Gabriel Boric dijo, la ONU de hoy no es la ONU de 1945, pero no entregó las razones. No dijo por qué no es la misma ONU, eso no lo dijo, porque no es conveniente para él decirlo. Porque esta ONU, esta que nace en 1945, no tiene nada que ver con lo que postula esta organización mundial, ¿verdad?, de naciones, sobre todo en los inicios de este siglo, el milenio 2000, donde ya va orientándose hacia una, yo diría, tendencia totalitaria. Milenio 2000, Agenda 2030 y ahora esta cumbre del futuro con su pacto para el futuro para el año 2045. Entonces hay toda una proyección, esto como dije ayer, fue aprobado este pacto, ¿no? Para el futuro, fue aprobado el domingo pasado, ¿no? Entonces, esta ONU de hoy parece como una monarquía con muchos reyes. ¿Por qué? Porque Boric decía, exijo cambios en la forma de administrar esta organización. Bueno, van a buscar una nueva forma de gobernanza, como se dice.
Pero lo que Boris nos dice es que esta nueva forma de gobernanza, donde supuestamente los países del mundo, incluso Chile, los más pequeñitos, esos que no tienen ninguna trascendencia, no van a gobernar nada. Y yo siempre traigo a colación a Lampedusa, el gato pardo. Todo cambia para que nada cambie. Es decir, esta ONU que hoy gobiernan las 5 potencias del mundo, que son las que deciden en definitiva, son las mismas que van a continuar decidiendo, señor Boric. No va a haber cambio. Pero en fin, esto efectivamente no es solamente un cambio de milenio y un cambio de más de 80 años, porque el mundo cambia, la historia cambia, las personas cambian, las sociedades cambian. En este año, ¿verdad? 1945, cuando se fundan las Naciones Unidas, la ONU, ya mucha de esa gente ya no existe, así que cambian hasta las personas. ¿Verdad? Así que ninguna novedad cuando Boris dice aquí, esta ONU no es la de 1945, efectivamente no lo es. No hay que ser muy genio para decir que no lo es. Ahora, lo que sea hubiera sido importante es que él dijese por qué no es. Y bueno, y entregase las razones. Y él dijo que sí, que habló de la multilateralidad, y la multilateralidad tiene que ver con la Agenda 2030, tiene que ver con esta propuesta de una serie de valores, de fundamentos, de principios, por los cuales tengan que regirse los pueblos del mundo, lo que es una aberración. Por eso yo hablaba de una monarquía con muchos reyes, porque esto va a continuar igual. Lo que quiere este nuevo pacto, ¿verdad? Este pacto de la cumbre para el futuro, este pacto para el futuro, para el año 2045, es eso. Es crear un sistema supranacional dominado por los mismos de siempre, cuyo propósito es imponerle al mundo la manera como el mundo tiene que vivir, la manera como el mundo tiene que hacer las cosas. Y así la cuestión no funciona. Yo hablaba ayer de la Constitución de septiembre que fue rechazada, ¿verdad? Era una Constitución que estaba entregada a los cánones y principios de las Naciones Unidas. Y de hecho, en cuestiones elementales, ¿no? Teníamos que nuestras leyes someterse a los mandatos y acuerdos internacionales. Y hay por ahí algo, ¿no? Lo que es una aberración. Bueno, eso es. Entonces, ahora, esta propuesta del presidente Wilson no llegó a buen puerto. De hecho, ni siquiera los Estados Unidos suscribieron esto, ¿verdad? Por causa del Tratado de Versalles, que no consideraba a Alemania como un igual, ¿no? Alemania era una nación perdedora, por lo tanto, no consideraba a los alemanes como una nación igual a las otras. Entonces esto fracasa y los Estados Unidos tampoco nunca ingresaron a la organización. Pero las semillitas del discurso de Wilson estaban ahí. De hecho, Wilson recibe el Premio Nobel de la Paz en 1919. Recibe el Premio Nobel de la Paz. Porque claro,
Él buscaba efectivamente ese concierto en el mundo que estuviese pintado por los derechos humanos, por el respeto entre las naciones, por la democracia, por la igualdad. Es decir, una serie de valores que fueron los valores y principios que en definitiva estuvieron presentes en el momento en que se funda la ONU, en 1945. Valores y principios que, como nosotros hemos insistido en estos días más que nunca, efectivamente se han ido perdiendo con la propuesta de todas estas agendas y con la manera de cómo algunos, los más fuertes, los más poderosos, quieren imponer sus criterios y quieren imponer estos principios, estas agendas, absolutamente con ideologías que muchas veces, la mayoría de las veces, no se corresponden con la historia, con la cultura, ni con los valores de los países que ellos quieren someter a través precisamente de estas normativas trans o supranacionales que nadie sabe quién las va a crear, pero las van a crear ellos, evidentemente. Y ellos las van a imponer, por las buenas o por las malas. Presiones económicas, sobre todo. Ayudas, sobre todo. Así presionan las potencias, ¿no? Y bueno, la ONU funcionó en este sentido, a pesar de los pesares, funcionó bajo estos principios, hasta que comenzó, bueno, a desnortearse, como yo digo, ¿no? Y efectivamente, hoy tenemos una ONU que no tiene nada que ver, es una ONU distinta, es una ONU, yo diría totalitaria, ¿no? Yo la llamo monárquica. Una ONU que quiere que nosotros los chilenos, y como dije en un ejemplo el otro día, y los africanos de Níger o de Uganda, no sé, o cualquier europeo, o los chinos, bueno, tengan los mismos principios, ¿no? Yo no sé si a los chinos les van a imponer alguna cosa, porque con 1.700 millones de habitantes, entonces, difícil que alguien le pueda imponer algo. Pero a los países africanos les imponen cualquier cosa. Bueno, y a nosotros en América Latina también, o Haití se va a oponer, o Chile se va a oponer. Debiéramos, claro, si tenemos decencia, debiéramos. Pero si tenemos políticos ideologizados y que también comulgan ellos con estos principios, evidentemente que nos quieren encajar todas estas propuestas que no tienen nada que ver con nuestra cultura ni con nuestra tradición, nada, con nuestra historia, con nuestros fundamentos, con nuestros principios republicanos. Entonces, ese es el problema. Ese es el problema con esta ONU. Por eso, mucha gente dice, hay que salirse de la ONU. Bueno, Argentina lo dijo a través de Milei en su discurso. Argentina no está disponible para esta agenda, lo dijo clarito. No está disponible para esta agenda. Pero Boris está disponible porque él firmó este pacto
para el futuro. Así que Boris está disponible en cuanto él gobierne las relaciones internacionales. Chile estará disponible, aunque 19 billones de chilenos no estén de acuerdo. Así funciona el cuento. Entonces, claro, bueno, estos principios, ¿verdad?, que yo digo básicos, fundadores de esta organización internacional, se perdieron, ya no existen más. La ONU ha cambiado totalmente estos principios, que eran los principios, como yo digo, que sustentaban de una u otra forma la marcha más o menos del mundo, ¿no? Entonces, llegó el año 2000, apareció la Agenda Milenio 2000 y comenzó entonces, desde esa Agenda Milenio 2000 hasta este Pacto para el Futuro, ha habido ya 3 agendas. Milenio, la Agenda 2030, que no ha sido exitosa, pero sí, ha ido también sembrando su semilla de maldad, claro. Y bueno, y finalmente este Pacto para el Futuro, ¿no? Y así, que tiene temas que pueden ser temas bien interesantes, ¿no? Como yo dije también, palabras bonitas. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que existan los derechos humanos. Es bonito. Todo el mundo quiere la democracia. Es bonito. Todo el mundo quiere el desarrollo. Este desarrollo sostenible. Es bonito. Sí. Esto del cambio climático. Estar atento, ¿no? También. ¿Qué más? Vivimos en la era digital, que son los principios que están estas temáticas que son las del pacto para el futuro. Obvio, obvio. En 1945 no había ni televisión, ni celular, ni pensar en lo digital. Por lo tanto, efectivamente el mundo ha cambiado. Y las relaciones internacionales tienen que estar acorde con estos adelantos científicos tecnológicos. Pues si formamos parte del mundo, no estamos allá en la galaxia. Pero esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Que nosotros interactuemos en el mundo digital, interactuemos en el mundo de la ciencia, de la tecnología, pero no nos vengan a imponer principios conductuales o valóricos ajenos a nuestra realidad de país Chile, ajenos a la realidad de país Hungría, Corea. Ya son cuestiones distintas. Es imposible, imposible. Bueno, pero eso es lo que quieren hacer. Por eso, un sistema supranacional, no sé si esa es la gobernanza nueva que propone Boric, donde todos andemos cantando la misma canción, aunque sea latigazos. No, claro que no. Velar por las generaciones futuras, en todas las épocas. Los políticos dicen, tenemos que pensar en las generaciones futuras. Sí, claro, obvio. Nosotros los profesores siempre estamos hablando de las nuevas generaciones porque trabajamos con muchachos, que son las nuevas generaciones. Uno desaparece de este mundo, pero quedan ellos. Claro. Así que en ese sentido no hay ninguna novedad, es así mismo. Bueno, y las transformaciones, como pedía Boris, de la gobernanza, ¿no? Esta global. Que a mí no me convence para nada esta gobernanza global. Como digo, los temas son interesantes, pero nosotros sabemos que
Aquí los países pequeños no vamos a tener ninguna incidencia. Ustedes ven cuando hablan los representantes de países pequeños, hay 5 pelagatos sentados, los demás no existen, ya se van. Pero cuando habla Estados Unidos, cuando llega un país de potente, ¿no? Ahí va mucha gente, quiere escuchar, quiere ver qué va a decir el tipo que está parado adelante. Porque esa es la realidad, pues amigos. Esa es la realidad. Bueno, y lo que se dice, ¿no? La ONU hoy es un sistema político supranacional que pretende decidir lo que debe hacer, en definitiva, ¿no? Cada país y cómo deben vivir las distintas naciones del planeta. Lo dijo Milei, lo dijo Javier Milei en su discurso. Pero, humildemente, este comunicador ya lo viene diciendo hace mucho tiempo. Exactamente, ¿no? Y ayer mismo lo comentaba, ¿no? O anteayer, no sé, a propósito de la multilateralidad. Bueno, sí, porque como digo, esta palabrita, la multilateralidad, que para muchos es la panacea salvadora del mundo, ¿no? De la humanidad, se enlaza con la Agenda 2030 y este pacto del futuro. Claro que sí. Los temas propuestos en este pacto no son nada más que, como he dicho, una agenda ideológica cuyo objetivo es un modelo de vida para los pueblos del mundo según los intereses de sus creadores. Y los creadores son esta nueva gobernanza que son los mandamases de siempre, ¿no? Los nuevos creadores que son los que administran el mundo. Cambia la gobernanza del mundo para que todo permanezca igual. O sea, nada cambia. Milei con mucha razón dijo que la ONU es un gobierno suprarracional, ¿sí? O supranacional. Racional no, supranacional, claro. Que desean imponer una visión ideológica, sí, sí, claro que sí. De cómo debe vivir la población mundial, seguro. El propio, fíjense esto, también lo comenté yo, el propio Antonio, sí, Guterres, ¿no? Exige, como Boris también, ¿no? De hecho habían hablado ambos antes de entrar a estas tandas discursivas, ¿no? Ya habían hablado los dos. Exige un nuevo contrato a escala global. O sea, no hay que ser muy astuto para colegir qué significa un nuevo contrato a escala global, ¿verdad? Y Boris habló de esto mismo con Guterres, que es el secretario general, ¿no? Para profundizar la Agenda 2030. ¿Qué es la Agenda 2030? Yo creo que ustedes ya, a la luz de lo que hemos conversado, ya tienen muy claro la idea. Es un sistema político, ¿sí? Un sistema político con todo lo que ello encierra, lo económico, lo cultural, lo social, en fin. Un sistema político supranacional, integrado por las naciones, muchas, todas, las que estén adscritas a esta organización, cuyo propósito es imponer soluciones. Claro, soluciones contra la pobreza, para solucionar la pobreza, para solucionar problemas de salud, de educación, de medio ambiente,
de cambio climático, qué sé yo. Proponen soluciones, ¿no?, a los problemas mundiales. Pero que atentan contra la soberanía de los Estados-nación, justamente, y ultrajan, violentan, pasan a llevar el derecho a la vida, porque el derecho a la vida involucra absolutamente todo. El derecho a la vida es el derecho a la educación, el derecho a respetar al otro en su otredad, el derecho humano, en definitiva. Entonces, pero al imponer estas soluciones, ¿verdad?, que son una nueva propuesta de contrato social a nivel global, evidentemente que hay un ultraje precisamente al derecho a la vida, que no debemos aceptar. Entonces, claro, una violación a la libertad de las personas, con todo lo que eso implica. Libertad de opinión, libertad de pensamiento, de expresión, libertad de andar para donde yo quiera y creer en lo que yo quiera. Claro. Si yo quiero creer en el viejito Pascuero, creo en el viejito Pascuero. Si quiero creer en un Dios extraterrestre, creo en un Dios extraterrestre. Y si el otro quiere creer en su Dios, que crea en su Dios. Pero no entiendo de qué manera podríamos establecer, ¿verdad?, esta agenda global, ¿no es cierto? No entiendo. Este contrato social al estilo de Rousseau, un contrato social. Ese era otro tipo de contrato social y este no me convence para nada, ¿no? Bueno. Pretende entonces esta agenda, amigo, como también lo dijo Milei, solucionar la pobreza, claro, la desigualdad, lo que hemos estado diciendo, y la discriminación, con una legislación que solo simplemente profundiza los problemas, agudiza los problemas. No veo cómo va a solucionar estos problemas del mundo de esta manera. Lo profundiza. Eso es la Agenda 2030. La Agenda 2030, también lo hemos dicho, está en manos de unos pocos. ¿De quiénes? De los más poderosos, evidentemente. Está en manos de los más poderosos, pues, amigo, obvio. Los mismos que van a hacerse cargo de esta nueva agenda del pacto para el futuro. Son los mismos, obvio. Todo cambia para que nada cambie. Entonces, la monarquía en pleno funcionamiento. Una agenda al servicio de unos privilegiados. Como era la constitución, ¿verdad?, de Atria, de Loncón, de Stingo, de Baza, de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, que entregaba el país, entregaba Chile a estos poderes internacionales. Lo desmembraba, lo descuartizaba, y lo que quedaba se lo entregaba a ellos. Bueno. Y claro, Boris firmó esto porque él está de acuerdo con esto, porque él nunca dejó de pensar en esto, por más que él diga otra cosa ahora.
Y bueno, en Chile los republicanos declaran que se trata de proyectos declarativos, hubo repercusiones, claro. Proyectos declarativos con objetivos muy loables, en su mayoría, lo que hemos dicho, como búsqueda de la paz mundial, de eliminación de la pobreza y el facilitar acceso, ¿verdad?, al agua en el mundo, un montón de proyectos y cosas bonitas para toda la humanidad, ¿no? Pero que en el fondo contienen, y yo diría que en la superficie también, pero que en el fondo contienen elementos muy nocivos para, para los distintos países. Al someterlos, esta es la declaración de los republicanos, al someterlos a la dependencia de las organizaciones internacionales dominadas por agendas y agentes ideológicos que buscan promover otros intereses y objetivos. Y dicen los republicanos, la Agenda 2030 fue un fracaso total, que costó miles, y es cierto, miles de millones, porque ustedes saben que los países tienen que entregarle dinero a esta gente allá en las Naciones Unidas, una cantidad impresionante anual de dólares que no tenemos, para que esta gente viva a cuerpo de rey y viva inventando estas tonteras, ¿no? Bueno, y ahora quieren de nuevo, ¿verdad?, imponer una extensión hasta el año 2045, como lo he dicho, que es el pacto para el futuro. Milei ya lo dijo también en su discurso. Se obliga a los países a entregar recursos, claro, que no tienen para financiar proyectos ideológicos, sin ninguna importancia para ellos. Es decir, uno no tiene más que coincidir con esto, porque es eso mismo. Bueno, Boris habló de los derechos humanos, habló de Ucrania, de la guerra, dijo, bueno, yo no soy ni Hamas ni Israel, busco la democracia, está bien, busco la democracia. Habló del veto de los poderosos, el veto de Estados Unidos, el veto de Rusia, habló de la guerra que está llevando Rusia en Ucrania. Bien, lo que todos sabemos y efectivamente uno no quiere que haya nada de esto. Habló de la importancia de la democracia y de los derechos humanos. Habló de Venezuela. Reconoció que el gobierno de Maduro se robó las elecciones. Le robó las elecciones a la oposición que ganó. Nosotros sabemos que es una declaración importante, pero es una declaración a medias. También sabemos que lo que digan los presidentes en estas instancias internacionales respecto de Venezuela y el reconocimiento que se haga respecto de Edmundo González Urrutia como legítimo triunfador de las elecciones del 28 de julio pasado, no tiene ninguna importancia para Nicolás Maduro, porque va a continuar en el poder. Pero sí tiene la importancia de que Nicolás Maduro sepa que el mundo no lo quiere y que hay una presión permanente, constante, y que su triunfo es un triunfo espurio, robado. Todo eso está bien. Pero Boris no dijo, por ejemplo, no reconoció el triunfo de Edmundo González. Lo que a mi modo de ver es un error. Es un error, porque eso significa decir por las claras que Maduro es un ladrón de elecciones, que no respeta los derechos humanos, eso él lo dijo. Y parece bien, o sea, todo el mundo lo sabe. Y es bueno que Boris lo diga, aunque a los comunistas les duela, los comunistas chilenos, ¿no? Porque los comunistas de Venezuela están en contra de Maduro.
Pero aquí viene el pero, el gran pero. El gran pero. Boric no habló de Cuba. ¿Y por qué no habló de Cuba? Si estaba hablando del atropello, de la violación a los derechos humanos. Si estaba hablando de cómo Nicolás Maduro coarta la libertad de los venezolanos, de cómo Nicolás Maduro encarcela a la oposición, de cómo Nicolás Maduro se roba elecciones que no son democráticas. Pero no dijo nada, amigos, no dijo nada de Cuba. 65 años de dictadura, donde no hay elecciones. En Cuba no hay elecciones. En Cuba se eligen entre ellos, es la única elección, no hay oposición. Es una dictadura más o menos sanguinaria, familiar. Pero no dice nada. Se calla porque Boric está sometido al Partido Comunista de Chile. Entonces él ya tiene problemas y conflictos con el Partido Comunista, por el causa de Venezuela incluso, pero por otras razones. Entonces da la impresión que lo que él quiere, lo único que quiere es que pase luego el tiempo y no tener más conflictos con los comunistas, sobre todo ahora que vienen las elecciones. Porque todo lo que Boris ha dicho sobre Venezuela y esto de la democracia y esto, qué sé yo, de la migración, Chile no tiene más condiciones de aceptar migrantes. Pero si él llamó a los migrantes con los brazos abiertos. Recuerden, amigos, hace 3, 4 años, cuando él era diputado, vengan, aquí lo recibimos con los brazos abiertos. Más aún, Gabriel Boric, que hoy declara a los 4 vientos que Chile no tiene más condiciones de recibir migrantes, hace 4 años él decía que el problema de Chile eran los chilenos. Es que había muchos chilenos, palabra de Gabriel Boric, y él llamó varias veces a estos migrantes. Vengan, no importa que no tengan documentos, aquí van a regularizar su permanencia, su estadía en Chile. Eso fue Boric. Entonces, claro, ayer lo llamaba, hoy dice que ya Chile no tiene más condiciones, pero se le viene diciendo que Chile no tiene condiciones desde hace tiempo. ¿Pero por qué ahora dice que Chile no tiene más condiciones de recibir migrantes? Porque tenemos elecciones. Y la gente, usted, yo y 19 millones de chilenos no queremos más migración a tontas y a locas. Que lleguen los migrantes que sean un aporte para el país. Claro. Entonces, ustedes ven como todo tiene un tono electoral. Claro. Lo que diga, a ver, me conviene porque tenemos elecciones ahora en octubre. Ah, sí. Decir que Chile no tiene más condiciones para recibir migrantes es bueno porque la gente no quiere eso, está en todas las encuestas. Decir que Venezuela es una dictadura, que Maduro es un ladrón, sí, porque los chilenos opinamos exactamente lo mismo. Es bueno. Pero me callo ante Cuba porque ahí me creo un problema mayúsculo con los comunistas. Además, Vallejo me está controlando ahí en el gabinete, no la puedo sacar. No importa, habla puras tonteras, pero la tengo que aguantar, po. Claro. Entonces, se dan cuenta, amigos. Hay toda una concatenación de hechos respecto del discurso de Boric. Y era esta concatenación que yo quería conversar con ustedes en el programa de hoy. Gracias, amigos, como siempre, por su compañía. Comenzaré a responder hoy día, ¿no? Ya los mensajes se me fueron acumulando. Pero respondo.
Amigos, muchas gracias como siempre. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao, amigos.